Hola queridos amigos de Voy a Emprender, quien habla su amigo Josué Herrera. Seguimos en la ruta del emprendimiento y el crecimiento personal. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué es eso de la ruta del emprendimiento, el crecimiento personal que deseo compartir con ustedes, la creación del mapa del emprendedor. En este caso vamos a hablar, inicialmente vamos a poner un poquito de contexto en eso de la ruta del emprendimiento. Yo creo que en este mundo vemos personas que como todos, como deportistas, como cantantes, como personas con carreras profesionales en las diferentes áreas que nos podemos encontrar en el mundo, decidimos vivir de esa manera. En este caso, en mi caso muy particular, he decidido vivir a través del emprendimiento. De una forma empírica, yo creo que de los 15 años, y he estado constantemente en ese ensayo y error de forma visceral, de forma pasional, donde al final tú te vas dando cuenta que tienes que tener mucha humildad por el conocimiento. ¿Qué significa esto? Que tienes que prepararte. Normalmente nosotros nos encontramos con que tomamos ejemplos donde a veces es un poco controvertido, ¿no? Porque la gente agarra y dice, no, Steve Jobs no estudió y él llegó hasta allá. Bill Gates lo hizo y él no tuvo que estudiar. Entonces ahí es donde viene, donde esas personas tienen esas habilidades, señores, innatas. Entonces, ¿qué pasa? A veces nosotros nos tomamos como excusa, como pretexto, porque estamos ocupados, porque hay problemas de familia, porque las otras personas lo hicieron sin estudiar ni prepararse. Entonces ahí viene una serie de paradigmas, de creencias, que nosotros a veces la agarramos como una especie de excusa o pretexto, ¿no? Entonces esto de la ruta de emprendimiento, yo voy para 6 años que salí del país que me vio nacer. En este caso estamos hablando de que por lo menos ahora me he encontrado en la ruta. De hecho, me he tomado incluso una especie de años sabáticos en Perú, donde dije, bueno, yo hace muchos años atrás, tengo 44 años, tuve la oportunidad de tener unos ingresos bastante representativos, en los cuales por falta de educación financiera simplemente se iban diluyendo. Entonces, ¿por qué ruta de emprendimiento? Porque en este caso ya tengo 6 años en la ruta y seguimos emprendiendo. Por lo menos en Perú tuve ciertas funciones en ciertos tipos de emprendimientos de diferente índole, ¿no? Y de diferente magnitud. Desde administrar un hospedaje en Machu Picchu, formar parte de ser colaborador en una empresa de transporte de carga pesada, restaurantes, ventas de insumos importados de China, y así un sinfín de experiencias en las cuales te permitían crecer y estabas de la mano con todos esos emprendedores con proyectos hermosos. Entonces, ruta del emprendimiento. Decimos que estamos en esa ruta y seguimos intraemprendiendo. Eso es uno de los términos que más adelante vamos a ir profundizando, ¿no? Entonces, ¿qué me ha permitido esto? De forma consciente y buscada, el poder aprender de todos esos tipos de modelos de negocio diferentes, ¿no? Ya yo había hecho diferentes tipos de emprendimiento de forma, como comenté inicialmente, de forma muy empírica, las cuales tú terminabas uno, te dejaba conocimiento y arrancabas con otro. Y nunca perdías la pasión, las ganas de seguir creando, porque por lo menos vamos a profundizar en otros posts, donde ya vamos a ir comentando qué es lo que es el emprendimiento, cuáles son los tipos de emprendimiento, cómo podemos nosotros ingresar a eso que llamamos el ecosistema del emprendimiento a nivel mundial. Todos los países tienen en menor o mayor escala una madurez bien interesante en ese tipo de ecosistema. Y ahora viene la parte de crecimiento personal. ¿Por qué crecimiento personal, señores? Por lo menos en mi caso, lo que deseo compartir con ustedes e ir reflexionando a medida que vamos evolucionando en esta serie de videos, es que si nosotros no tenemos el crecimiento personal primero, de forma natural, al igual que muchos emprendedores, simplemente vamos a estar diluidos o perdidos, porque simplemente no nos conocemos. Entonces, cuando yo me aboqué, en este caso, a buscar herramientas para poder plasmar esto y sacar eso de la cabeza, comencé con un papel y un lápiz, y así sucesivamente le daba una libretica, se me perdía, se me mojaba, tenía excusas, conseguía pretextos, y no tenía ese fluir como yo realmente quería. Estaba atrapado en el sistema, en el día a día, en lo que es las deudas, la familia, excusas, pretextos, etc. Y al final no avanzaba en lo que yo decía que quería llegar. Entonces, ¿por qué? Porque yo me aboqué fue al mundo del emprendimiento, no al autoconocimiento.
Entonces ahí empezaba a buscar respuesta a preguntas como qué es la vida, qué es una persona, qué es la humanidad, cuáles son los sistemas políticos, qué es eso, qué es una república, qué es una democracia, cuáles son los sistemas comunistas. Ahí no empiezan a fluir sistemas o políticas económicas, modelos económicos, modelos políticos, que uno está inmerso, señor, y uno no lo sabe. O sea, es como dicen, si tú no escoges, ya estás escogiendo, ya estás tomando una decisión. Al no tomar una decisión, ya tomas una decisión. Pero cuando tú empiezas a profundizar un poco más, ya tú tienes la elección, tú tienes forma de aprender a ver el mundo de una manera mucho más amplia. Ahora, volvemos al inicio. El mapa del emprendimiento es el fin de esto, es algo muy personal que quiero compartir con ustedes. Dentro de esto ya tengo aproximadamente como unos 6 meses recopilando información, contrastando con las experiencias, conversando con muchas personas, para poder darle una forma muy individual. ¿Individual en qué sentido? Porque son mis preguntas, y estoy buscándole respuestas a mis preguntas. Donde he tenido una especie de vida, no digamos que muy bohemia, pero sí un poco más libre. O sea, ¿por qué? Porque como les comenté, estamos hablando de la vida, de la muerte, incluso estamos leyendo porque es parte de la vida. Generalmente uno no aprovecha esta vida porque uno se siente inmortal, pero las cosas no son así. Al no aprovecharlo estamos desperdiciando el recurso más valioso que tiene cualquier ser humano, el tiempo. Sí, porque a veces nosotros vamos a un maratón de esto y ahí duramos hasta una semana. No es que uno no tenga el derecho de poder distraerse o relajarse, es todo lo contrario. Tenemos que buscar esas herramientas porque todo en la vida tiene que tener un equilibrio. Entonces, ese equilibrio que estamos buscando es justamente ese mapa, ¿no? A través del conocimiento, de la educación, cae algo muy importante, que es, ojo, es mi experiencia. Porque he estado conversando con ciertas personas, no, pero es que tú quieres tener la razón, señores, no, yo estoy compartiendo una experiencia. Pero cuando tú tocas un tema muy sensible, como que es la persona, temas como para que tú preguntas y qué es el mundo y para qué vine, son preguntas no filosóficas, sino que todos tenemos, pero es mejor callarlas. Cuando tú llegas a tener toda esa serie de respuestas a veces, porque tienes muchas preguntas y cuando te llegan todas esas respuestas, te abrumas, quedas como que, ¿qué es esto? No, 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 no. Entonces vuelves a caer otra vez en tu zona de confort. O sea, que es donde uno se esconde cuando tiene muchas dudas, inquietudes y se siente incómodo con las cosas que uno desea. ¿Por qué? Porque generalmente viene la frustración de que tú quieres hacer cosas con tu vida y no las logras porque simplemente por el país, por mi mamá, porque vengo de un hogar disfuncional, por mi novia, o sea, entonces, ¿qué pasa? Que pierdes esa fuerza, esa potencia. Al igual que el mundo del emprendimiento, la gente no se mete. ¿Por qué? O sea, me he dedicado en estos últimos 6 años a interactuar con personas emprendedoras, con otras que han tenido grandes éxitos dentro de sus carreras de emprendedores, otras que simplemente siguen siendo colaboradores. No es malo, señores, porque es una oportunidad que nosotros tenemos de poder crecer como personas y como profesionales en esos puestos de trabajo, porque nos permiten el interactuar en cosas que nosotros hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de repente de llevar a cabo. O sea, un ejemplo, vamos a ponerlo en cosas sencillas. Yo tengo el gusto como Soja de querer montar una peluquería o una barbería, pero entonces el tema es que no tengo poco dinero, no conozco a nadie, es riesgoso, es mi capital, tengo cargas con la familia. Entonces, ¿cómo hago yo para ponerme a inventar? Entonces, ¿de dónde viene el temor? El temor ¿a qué? Al riesgo. Cuando tú dices que algo es riesgoso es porque te falta información, no es porque sea riesgoso. Ahora, todos los tipos de emprendimientos generalmente tienen un tipo de riesgo, porque si no, obviamente todo el mundo estuviera haciendo eso. Los tiempos han cambiado mucho, los mercados han cambiado mucho. Venimos de una era de lo que es la creación e implementación de planes de negocio a lo que es el desarrollo de modelos de negocio previamente antes de pasar a esa etapa. Entonces, este mapa, ¿qué nos permite? O por lo menos en mi caso, saqué todo eso, como les comento, del transcurso de los últimos 8 o 6 meses, sacando información. De hecho, esto es una herramienta que les quiero recomendar, es muy útil, porque tú en cualquier parte, o en cualquier momento, tú puedes agarrar y ir documentando lo que son tus dudas, tus preguntas, y las puedes ir esquematizando. Es más sencillo verlo, porque imagínense, todo esto está en mi cabeza.
Entonces, ¿cómo tú haces para poder ordenar esas ideas si tienes todo eso regado en tu cabeza? O sea, es más fácil porque caes en lo que es el parálisis, señor. La parálisis porque estás aturdido. Ahora, entonces ese mapa hemos llegado a dividirlo en dos partes iniciales, porque esto va a ir evolucionando en el transcurso del tiempo. Esto es como compartir la experiencia de un emprendedor a otro emprendedor, ¿verdad? Sobre el día a día, sobre todas esas inquietudes, todos esos fracasos o esos aprendizajes, que en realidad eso, ¿para qué? Para darle un orden, un sentido y poder ir evolucionando. En este caso, entonces el mapa tendría la parte personal y la parte de la persona emprendedora. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar en base a ello. Ahora, en el próximo post vamos a comenzar con todas esas reflexiones porque es un compartir, volvemos al inicio. Esto no es una autoridad, que no es vivir de esto, no, es compartir la experiencia con ustedes, señores. Entonces, vamos a arrancar con el primer tema de lo que es la parte personal. Vamos a tocar diferentes posts y videos en paralelo con temas de emprendimiento y allí vamos a poder compartir esa experiencia, chicos. Sí les agradecería en el corazón que posteen cualquier comentario que sea productivo, que no tenga esa vocación, que se tenga o si no, el mundo es libre. Estamos hablando, como Gloria Álvarez, que estaba escuchándola estos días, que estaba comentando eso del liberalismo y ese tipo de ideologías, ¿no? Que está bien simpático y con todas sus limitantes y con todos los respetos vinculados. Así que bueno, chicos, gracias por tomarse su tiempo para escuchar este compartir y nada, vamos por ello, chicos. Bienvenidos al canal.